Hola, muy buen día para todos los interesados en Integrando Conocimiento, un espacio para construir conocimiento desde distintas perspectivas. El día de hoy vamos a hablar de salud mental en los tiempos del COVID. Y tengo un amigo, un gran invitado, Juan David Páramo Díaz, con el que vamos a hablar sobre los retos, sobre su labor como médico y sobre cómo abordar los temas de salud mental en esta época tan retadora. Bienvenidos. Seguimiento en Bueno, bien, muchas gracias por la invitación. Pues la idea es poder acá compartir algunas experiencias de mi trabajo como médico y psiquiatra durante estos tiempos de pandemia y un poco también los retos que se vienen, ¿cierto? Correcto, compadre. Pues un gusto tenerte aquí. Gracias por la labor que haces. Yo entiendo que tú estudiaste medicina y aquí en Colombia y te especializaste en salud mental o en psiquiatría. Cuéntanos un poquito para En entender. psiquiatría. Sí, yo soy médico de la Universidad Nacional y pues me especialicé en el área de psiquiatría en la Universidad Javeriana. Y actualmente trabajo en ese departamento, en el departamento de psiquiatría de la Universidad Javeriana, en el área de salud mental comunitaria. Ok, así fue que también nos conocimos trabajando en el Baupés. Ujú. Qué hace un médico en que trabaja en comunidades, trabajando en psiquiatría en el Baupés o en la labor que haces ahorita? ¿Cuál es tu abordaje hacia la salud? Sí, pues digamos que yo creo que viene desde allá, yo creo que viene desde esa época en la que nos conocimos, de que estaba haciendo el rural allá en el Baupés, y es un poco ver cuál es el rol del médico en los contextos comunitarios y en los contextos sociales y en las intervenciones sociales, ¿no? Un poco cómo salir del hospital, más que todo, ¿no? Porque pues creo que o hay modelos de comprensión que hablan de eso, ¿no? O sea, entender que la salud va más allá de un hospital o va más allá de los procesos de la enfermedad, sino que pues hay otro tipo de comprensiones de la salud. Y ya en el campo de la salud mental también, o sea, muchas veces se asocia que la salud mental está muy relacionada a los trastornos mentales, al manejo farmacológico de antidepresivos o algunos otros contextos pues, que conllevan también un poco a este estigma que hay sobre la salud mental y sobre la psiquiatría, pero pues cuando hablamos de salud mental comunitaria estamos hablando de cómo fortalecer vínculos, de cómo fortalecer procesos comunitarios, de cómo fortalecer procesos organizativos que generen bienestar, porque pues de una u otra forma entendemos la salud mental como eso, ¿no? Como una ética del cuidado, como una ética de las relaciones, y que esto sin duda conlleva a otras áreas de un buen vivir. Claro, entonces, porque podría uno decir que qué tendría que hacer un psiquiatra desde la ignorancia de alguien que no conoce o con los estigmas que hay, pues qué hace trabajando con comunidades indígenas que tienen una cantidad de conocimiento ecológico y social milenario, como cuál fue los aprendizajes que tuviste y que tuvieron ellos de ti. Bueno, pues puntualmente ya trabajé como médico general, pero creo que siempre he tenido esa visión de la salud, una visión más comunitaria y colectiva. Y creo que la primera, o sea, no sé, la primera reflexión que uno puede traer es desde dónde se para uno, ¿cierto? O sea, desde la institución o desde el rol de poder o desde un espacio de poder de la medicina tradicional hegemónica biomédica más que tradicional de los saberes y de la cosmovisión indígena, desde dónde me paro yo, ¿cierto? Y creo que desde allí se puede, o sea, creo que se logró tejer como una relación un poco más horizontal para poder acompañar, ¿no? Poder acompañar en las intervenciones, tanto en el hospital como fuera, cuando hacíamos
las brigadas de salud allá en el Baupés, pues digamos que se traía este enfoque, ¿no? Un enfoque más de acompañamiento, un enfoque más que creo que es horizontal y de reflexión mía de, bueno, desde donde yo me estoy parando y que eso pues también me ha acompañado ahorita como psiquiatra, ¿no? O sea, yo desde donde me estoy parando cuando estoy hablando, no sé, en un espacio comunitario, por ejemplo, en un colegio o en una asamblea o con la Junta de Acción Comunal o en unas intervenciones grupales, o sea, desde donde me paro yo para establecer sobre todo ese vínculo más de confianza, ese vínculo de acompañamiento, ¿no? O sea, no un poco esa vaca sagrada que levita y que va encorbatada, pues tal vez no tanto, sino más bien cómo fortalecer vínculos de confianza que yo creo que son fundamentales para el trabajo comunitario. Son alguien que es un acompañante, esta aproximación hacia la medicina, hacia la salud mental, Ujú, y lo que me estás contando te llevó también como a esos intereses de la psiquiatría, ujú. eh, no desde una posición de poder, sino como alguien que acompaña procesos. Y me pregunto entonces por ahí, ¿cuál ha sido tu experiencia ahorita, si hablas como de el tejido social, como de las reuniones, como lo que habla del territorio, hace parte de la salud integral? Pues esta situación de grandes restricciones que ha implicado la pandemia, creo que atacan precisamente esa parte de Mm. la salud integral. ¿Tú qué has visto que ha sido, o me contradices o me muestras otra faceta? ¿Qué es lo que tú has visto en tu práctica como médico domiciliario y en el hospital San Ignacio, creo que me dijiste? ¿Qué es lo que tú has visto, en especial sobre la salud mental en esta época de estas restricciones? Y claro, yo creo que, o sea, primero hay que entender el contexto que estamos viviendo todos y todas, ¿no? Es un contexto de alta incertidumbre, un contexto de temores, del temor tanto a infectarse como infectar a los demás, y que hay otra categoría que allí es fundamental, y es el de la crisis, ¿no? O sea, estamos en un Mm. momento de crisis, hay una crisis social, económica, política, digamos, es un tiempo de crisis. Y en los tiempos de crisis, pues evidentemente los vínculos y las relaciones humanas pueden tener tensiones, pueden sufrir tensiones que se expresan de maneras distintas, con malestares psíquicos o con expresiones sociales de descontento, pero básicamente hay que entender que estamos en un momento de crisis, ¿sí? Y a partir de allí, pues los vínculos y las relaciones humanas pues entran en conflicto. Es un reto para las relaciones humanas el estar metidos en la casa 156 días, conviviendo en un mismo espacio, teniendo dificultades económicas, teniendo incertidumbre frente al bienestar físico y emocional. O sea, es un momento que obliga a la adaptación del ser humano a un punto pues bastante crítico, ¿no? Y evidentemente pues hay situaciones de contexto, ¿no? O sea, no todas las personas tienen un contexto para afrontar de la misma manera, ¿sí? Tanto en lo material como en lo subjetivo, como en otros dominios. Entonces, es un tiempo de crisis, es un tiempo de incertidumbre, es un tiempo también de adaptación, que yo creo que florece un poco esta capacidad humana de adaptarnos. Y ante eso, pues emergen diferentes situaciones, ¿no? O sea, personas que tenían vivencias de diagnósticos psiquiátricos como de depresión, de ansiedad, de trastorno bipolar, que durante la pandemia pues se exacerbaron muchos de estos Claro. síntomas. O, por ejemplo, en el caso de las personas que se encuentran en los extremos de la vida, los niños, las niñas, los adolescentes, las personas mayores, pues ellos también han llevado, digamos, una gran carga eh, pues de todas estas vivencias que están correlacionadas con la distancia física, con este tema de que se es población de riesgo, entonces se generan unas restricciones de desplazamiento, Total. la ruptura de los vínculos afectivos, la muerte también. Mm. Entonces, es una serie de situaciones que conllevan un sufrimiento, o sea, y hay un sufrimiento emocional, que eso ya está estudiado en diferentes países, en países en donde pues ya en febrero y en marzo pues ya
digamos, los países europeos tenían una experiencia más avanzada en cuanto a el afrontar esta crisis, y pues ellos estudiaban eso, cuáles son los impactos en la salud mental de la población, de los trabajadores de la salud. También obviamente hay una carga sobre nosotros de Bastante lidiar con grande. esto. Sí. Y pues sin duda hay un sufrimiento. Yo creo que uno podría plantear también, y lo que hemos trabajado en las intervenciones comunitarias, sobre todo en el barrio Pardo Rubio, es eso, o sea, ¿qué estrategias ha construido la comunidad para afrontar esta situación tan difícil? ¿Sí? Y salen cosas súper interesantes, salen, por ejemplo, no sé, el recuperar los juegos tradicionales, o sea, Ujú. los juegos con los que crecimos, no sé, de chiquitos, que evidentemente no teníamos, no existían las tablets ni el celular. Entonces habían otros recursos lúdicos que, que se han utilizado ahorita. Entonces muchas familias dicen, no, nosotros hemos recogido estos juegos tradicionales y los hemos puesto en función de nuestros niños. Por ejemplo, cambios en la alimentación, se han construido como circuitos comunitarios de solidaridad. Entonces, si al vecino le hace falta esto, el arroz, entonces yo le comparto azúcar, o sea, como un modelo de una economía solidaria bastante interesante. Y también, por ejemplo, este barrio particular, que es el barrio Pardo Rubio, que queda arriba de la Circunvalar, detrás del Hospital Militar, pues Ok. está muy cercano a los cerros, a los cerros. Y ellos dicen que de una u otra forma, al estar con una proximidad y con una cercanía a la montaña, también pues es un proceso protector, ¿sí? Como el aire limpio, el poder respirar, inclusive, pues eso me comentaban en la semana pasada que hicimos una intervención allá, que algunos organizaron caminatas a la montaña. O sea, ver cómo a pesar de las dificultades, se construyen estrategias, se consolidan estrategias de afrontamiento que son colectivas, y que esto sirve para lo que venga, ¿no? Ok. Yo creo que más adelante vamos a tener otro pico. Ok. Es muy probable que tengamos un pico. Entonces, bueno, ¿qué recursos y qué estrategias aprendieron durante estos De la primera. meses tan difíciles para afrontar lo que viene? Pues lo Y que las tú me demás. narras, dime, lo que tú me narras me hace pensar un poco en la naturaleza de este espacio de integrando conocimiento. Tal vez la buena vida o una vida saludable nos, nos, nos lleva a hablar de la multiplicidad de las facetas, ¿no? De Ujú. que necesito, digamos, desde una perspectiva física, material, psicológica, lúdica, estética, inclusive, Ujú. ¿no? Del paisaje, de lo que veo, que tal vez este encierro nos ha hecho recordar la multiplicidad de lo que significa el bienestar, ¿no? Diría yo que de pronto es esa diversidad que tiene el ser humano, lo que tú estás narrando, que se vuelve como el posible antídoto para enfrentar estas situaciones difíciles, que yo me imagino que en la evolución del hombre también tuvo que haberse, el hombre se tuvo que haber enfrentado a estas cosas, o en la historia no es la primera vez nuestros cerebros o nuestro cuerpo, no es la primera vez que se enfrenta a periodos de cambios drásticos, de movimiento, cambios en la alimentación. eh, También entonces creo que lo que tú dices es, esta es una oportunidad para aprender y tal vez llevarlo a otros lugares de la vida, ¿no? Tal vez esta crisis también le puede ayudar a uno a reflexionar otras cosas. ¿Tú qué has visto como de qué ha servido, qué transformaciones en las personas has visto hacia lo positivo o descubrimientos que alguien haya hecho en esta época de crisis, como para mirar un lado de las ganancias individuales? Yo creo que el tema de la virtualidad, ¿no? O sea, o sea, yo creo que el tema de la virtualidad ha permitido interconectar con sentido, ¿no? No simplemente como el uso banal de la tecnología para un fin, sino en verdad que tengan intervenciones de sentido. Te voy a dar como unos ejemplos en los que yo he participado como psiquiatra, Por favor. eh, por ejemplo, con la Asociación Colombiana de Bipolares.
que es una asociación que conglomera personas con el diagnóstico de trastorno bipolar y sus familias. Nosotros llevamos pues un proceso ya de varios años, ellos llevan un proceso desde 1997 y yo coordino un grupo de apoyo en el barrio El Restrepo acá en Bogotá. Y pues digamos, obviamente por toda esta situación de la pandemia, pues nos dejamos de reunir, nos reuníamos todos los jueves ahí en la Valvanera y pues por toda esta situación, pues se desconectó todo el grupo y pues surgió, digamos, una discusión en torno a qué hacemos para darle continuidad a los procesos, para acompañarnos y se consolidó un espacio de discusiones semanales que ofrece la Asociación Colombiana de Bipolares, en donde nos invita a profesionales, a expertos por experiencia, a hablar sobre diversos temas de salud mental, de diferentes áreas. Y que yo creo que eso ha sido muy lindo como fortalecer un proceso de psicoeducación, de apoyo en momentos tan difíciles, cuando, te lo digo, o sea, hay personas que no tenían otra relación de intercambio que ir al grupo de apoyo los jueves. Entonces creo que la virtualidad ha permitido eso. Por ejemplo, hemos acompañado también procesos con la Organización Panamericana de la Salud y la Secretaría Departamental del Putumayo, de Salud de Putumayo, de cómo es el abordaje del duelo, de los primeros auxilios psicológicos en contextos de ruralidad, en contextos de conflicto armado, ¿cierto? Entonces, también desde la virtualidad se han acompañado procesos de formación al respecto, de capacitación técnica al respecto, también de escucha sobre las problemáticas de la ruralidad colombiana en términos de salud mental, que es muy distinto, o sea, y en zonas de conflicto más, porque es que, por ejemplo, en los territorios en conflicto, no solo tuvieron que estar en un aislamiento preventivo, sino en un confinamiento armado, o sea, que no podían salir no por el coronavirus, sino por la disputa territorial de los actores armados en esos territorios. Entonces, digamos que son, y obviamente plantear las denuncias, o sea, creo que la virtualidad ha permitido eso. Y también, ya digamos en el plano individual, yo llevo mis procesos de psicoterapia con pacientes por teleconsulta, ¿sí? Y pacientes en muchas partes del país. Entonces, creo que es una herramienta que se ha puesto en función de, ¿sí? Y que podríamos explorar para fortalecer procesos. Obviamente no trasladar todas las relaciones humanas a la tecnología, pero sí potencializar cómo logramos una cercanía emocional desde la virtualidad, que creo que es un tema interesante, que es de pinzas, obviamente es de pinzas, porque, por ejemplo, pues, vamos a montar un proceso de telemedicina. Y pues obviamente eso le quita la responsabilidad del Estado de llevar médicos allá, ¿sí? O sea, creo que es un tema delicado. Creo que, por ejemplo, también los procesos de aprendizaje y de escolarización tienen unas discusiones muy fuertes en torno a la virtualidad, pero creo que en términos de salud mental hemos podido como explorarlo como una herramienta y que ha sido útil. Juan David, una pregunta para tú que trabajas con la psiquiatría, es como la posición más extrema de una normalidad humana, o sea, todos o sea, la pregunta puede ser bastante grande y puede que no sea respondible, pero nosotros cargamos dentro de nuestra normalidad como ser humanos la semilla de lo que uno detecta en casos más extremos de la psiquiatría, o como mi pregunta es sobre los casos extremos, pero el reconocimiento de cómo cuidarnos así uno no haya tenido ninguna enfermedad diagnosticada, sino cómo reconocer que esa posibilidad está como de un mantenimiento diario de salud mental. ¿Qué podría ser para aquellas personas que de pronto nunca se han sentido mal, pero como una advertencia de cómo cuidarse? Claro, y ahí uno plantea una diferencia entre lo que es salud mental y lo que es psiquiatría, ¿no? O sea, Ajá. psiquiatría es un área del conocimiento médico que se centra en el estudio de los trastornos mentales y el comportamiento humano con relación a los trastornos mentales, ¿cierto? O sea, digamos, está delimitada
a esta área. Obviamente con mucho peso encima, ¿no? O sea, porque los psiquiatras también, pues tenemos una responsabilidad no solo en la atención de las personas con diagnósticos psiquiátricos, sino en general también en el trabajo de la salud mental en la población general, ¿sí? Y un poco es entender eso, o sea, es entender que hay malestares psíquicos que no obedecen a diagnósticos, ¿sí? Psiquiátricos. Y es entender que hay personas que tienen diagnósticos psiquiátricos o que tienen vivencias de diagnósticos psiquiátricos y que pueden tener salud mental, ¿sí? Porque evidentemente, o sea, puede suceder eso, que tengan vínculos significativos, que tengan sistemas de apoyo, que tengan diferentes recursos para afrontar una vivencia de un trastorno psiquiátrico, ¿sí? Que es un poco también a lo que se promueve, ¿no? O sea, por eso la salud mental es un derecho, o sea, que tiene que ser para todos y todas. Y hay personas que no tienen ningún diagnóstico psiquiátrico, que no tienen un trastorno mental y que tienen un sufrimiento significativo, ¿sí? Personas que, y eso lo hemos visto ahorita en la pandemia, o sea, Sí. la angustia, ¿sí? Claro, entonces lo que estás recordándonos con la pregunta Diferentes que te manifestaciones hice que pueden estar. es como inclusive alguien que no tiene un caso de psiquiátrico puede estar teniendo una muy mala calidad de vida y trastornos o como conflictos Sufrimiento, emocionales que lo llevan a deteriorar su salud mental claro, sin tener una enfermedad psiquiátrica. Y el total. caso opuesto también lo explicaste. Súper interesante porque queda la pregunta entonces, reconociendo como los picos y las necesidades de guardarse en lugares, en puntos extremos, ¿cómo abordar ser coherente, responsable con uno mismo y con los demás, pero a la vez abordar una vida plena, tal vez abordar dónde está el límite, ¿no? De Mm. ya no, ya hay gente que pronto no se atreve a salir o se sale y se siente mal en la calle viendo gente o no se atreve a salir a un parque o pero cómo mantener un balance en eso, ¿cuál sería tu visión frente a ser responsable y vivir una vida plena? Sí, pues, o sea, es complejo, ¿cierto? Porque hay personas que el adaptarse por nuestra misma personalidad, por nuestra misma forma de vincularnos con los demás, pues lleva a afrontar los problemas de maneras distintas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay personas que ha sido muy fácil el volver a tomar una rutina fuera de la cuarentena y retomar su vida normal, ¿cierto? Pero hay personas que les cuesta mucho trabajo por precisamente lo que tú dices, ¿no? Como el temor a contagiarse, el temor a contagiar, al adaptarse, ¿sí? Y hay un sufrimiento consecuente a esa misma dificultad de adaptación. Digamos, ¿qué recomendaciones se pueden plantear allí? Yo creo que es importante continuar las medidas de cuidado que ha planteado la OMS, que son básicas, que son el lavado de manos, limitar el contacto físico y el uso de tapabocas. O sea, estas medidas son las que Bueno, al día de hoy siguen siendo vigentes en términos de prevención de la transmisión del virus y de reducción de los impactos, inclusive en carga viral. O sea, hay estudios que ya dicen eso, o sea, estudios que dicen que el hecho de tener un tapabocas disminuye la carga viral y por ende los desenlaces del virus, ¿no? Las complicaciones. Entonces yo creo que esas medidas hay que continuarlas, ¿sí? Y darle una proporcionalidad al cuidado, ¿no? O sea, porque hay un límite también al cuidado, o sea, yo no me tengo que echar en la espalda el cuidado de todo el mundo, porque no me corresponde, ¿sí? No me corresponde, por eso es tan complicada esta lógica del autocuidado y también es una exigencia política de que se cumplan lo que se tiene que cumplir en protocolos de salud pública, de realización de pruebas, de tamizajes, ¿cierto? O sea, porque es que la pandemia no recae en el individuo, o sea, la pandemia es una responsabilidad colectiva y una responsabilidad del Estado, las respuestas que éste tiene que tomar para lidiar con los efectos de la pandemia, ¿sí?
Cosas puntuales también, el tema de los medios de comunicación, o sea, eso sí ha recomendado, no solo con el coronavirus, sino desde tiempo atrás, o sea, cómo los medios de comunicación también tienen un papel gigante en magnificar ese temor que puede haber sobre la infección, ¿cierto? Y sobre la transmisión. Entonces, darle un Ujú. lugar también a la información que yo recibo, ¿sí? Mantener las mismas rutinas que yo estaba estableciendo también antes de la cuarentena, ¿no? O sea, ir retomando las rutinas, ir retomando los espacios poco a poco. Y creo que también esa es una particularidad, ¿no? No todas las personas tienen que adaptarse de un momento a otro a esta situación tan difícil. Cada persona tiene unas características y tiene que, digamos, poco a poco, según sus capacidades, también ir adaptándose a esta denominada nueva normalidad. También pensando en cómo esas estrategias que hablábamos un poco de cuidado comunitario, de cuidado colectivo, qué tanto yo puedo echar mano de ahí para afrontar esta nueva adaptación. De acuerdo, entonces recogiendo eso, entonces como una pregunta muy hacia dónde estoy el individuo, como qué cualidades, qué me está costando, qué me queda fácil, preguntar qué puedo seguir sosteniendo y qué me está costando, tal vez buscar apoyo en consejos o en familia o en amigos, ya sea presencial con las distancias o virtual, y retomar lentamente como espacios que dan bienestar. Y me preguntaba lo que estabas mencionando respecto, digamos, la psicología y la publicidad, tal vez para cerrar el tema, yo como profesor, como docente, como gestor de proyectos y este mismo espacio, pues mi interés es como dar herramientas para distinguir lo que es la realidad material de la personal y de la consensuada. Y que ahí se pueden jugar entre lo personal y lo consensuado. Puede haber un montón de falsedad, ¿no? Hay gente que piensa que la Tierra es plana, por ejemplo. Y así, pues parte de la psicología de la publicidad es generar estados motivacionales en las audiencias que no necesariamente responden a la realidad física. Eh, ¿Cómo proponerle a la población de Bogotá o de los que nos ven, eh, cómo discernir qué tanto, qué canales ver, qué información tener? ¿Qué sugieres tú? Por ejemplo, tú, ¿cómo te alimentas y cómo disiernes lo que tú ves? Sí, pues es una gran pregunta, ¿no? O sea, yo Qué creo que, pena, sí. o sea, Pero yo creo es que que, quería cerrar con no, eso. sí, yo creo que podemos pensar, o sea, primero, o sea, yo creo que hay que fortalecer los procesos de búsqueda de fuentes, ¿cierto? Yo creo que no hay una cultura de lectura crítica también de fuentes, ¿no? O sea, inclusive uno lo ve en redes sociales cómo se comparten noticias que fueron de otra fecha o que no se contrasta, digamos, la información con fuentes de opinión que tengan por lo menos una validez significativa y que también sea algo contrastado, ¿no? O sea, yo creo que no tenemos esa capacidad o no se ha ejercitado esa capacidad de ir a las fuentes. Entonces yo creo que es importante, o sea, que si se ve una noticia, pues investiguemos quién lo dice, de dónde viene, qué fuente lo está afirmando, ¿no? Y que yo creo que esto también o sea, forma parte también de los procesos pedagógicos en educación sobre la ciencia, ¿no? O sea, ¿quién está hablando cuando me están diciendo esto, sí? Pues si es un Bolsonaro diciendo que el coronavirus no existe, o un Trump diciendo que el coronavirus no existe, siendo los dos países con las mayores tasas de mortalidad a nivel continental, pues hombre, o sea, ¿cuál es la fuente, no? Entonces Bien. yo creo que podría plantear esa recomendación, ¿sí? Y yo también creo que uno debe hacer un ejercicio personal de cuál es la carga emocional que yo estoy recibiendo ante un mensaje, ¿sí? Ujú. Como receptor, o sea, que me hace sentir esto, ¿sí? Si yo estoy sintiéndome angustiado viendo el boletín del número de infectados y el número de mortalidad todos los días, pues, hombre, o sea, seguro que el Instituto Nacional de Salud va a seguir trabajando así usted no lea ese boletín. Exacto. Entonces es rastrear un poco qué estoy sintiendo para poder un poco también tener un grado de autocontrol y de gestión emocional
Ok. ante una situación que se sale de mis manos, porque eso, o sea, es una crisis, se sale de mis manos, o sea, se genera esa magnitud de incertidumbre que se me sale de las manos. Entonces, creo que podríamos mirar eso, hacer un monitoreo de cuál es mi respuesta emocional ante la información que me están dando y hacer un trabajo de un ejercicio de lectura crítica sobre qué fuentes, de dónde estoy recogiendo la información, ¿sí? Quién está diciendo esto? Contrastar la información, ver si hay contradicciones, que yo creo que eso es importante para fortalecer la lectura crítica en general. Ok, de acuerdo. Entonces vuelvo y creo que es un elemento en común de lo que hemos estado hablando, ¿no? Calidad de vida tiene que ver con multiplicidad de cosas también, ¿no? Así sea en un espacio reducido, tiene que ver con el arte, tiene que ver con lo que veo, tiene que ver con lo que escucho, con quién hablo, mis momentos de silencio, qué como. No es solo una cosa, sino es una multiplicidad. Eh, Hay cosas que nos funcionan bien, las distancias, el tapabocas, el aseo, ir viendo cómo ampliar esa diversidad y cómo gestionar las tensiones o las crisis emocionales, viendo qué lo está generando y Ujú. tomar decisiones frente a dónde está viniendo. Si es una información de afuera, pues puedo constatar, diversificar y encontrar cuáles son como los lugares de bienestar, teniendo en cuenta los mínimos de seguridad. Juan David, pues también dentro de estas preguntas sobre lo que genera bienestar, lo que cura, pues hay un montón de percepciones de cuál es el efecto que puede tener en una persona mirar un árbol o mirar hacia el cielo, escuchar una música, recibir un abrazo, pensar positivamente. Hay una distancia en lo que es el conocimiento empírico, en que alguien hace algo y obtiene un resultado y no conoce el paso a paso de lo que ocurrió, y lentamente o rápidamente hemos visto que aparecen distintos estudios sobre el quehacer y el desglose de cascadas y de proteínas y de hormonas en los efectos placebo que pueden tener como la raíz del poder de la visualización o de los sentidos. Yo no sé tú qué sepas de eso, qué visión tienes al respecto. Sí, pues, digamos que hay estudios ahora sobre, claro, sobre cuáles podrían ser estos cambios a nivel neurobiológico del efecto placebo o de otras experiencias vitales. Sí, yo creo que hay, y precisamente la semana pasada el doctorado de neurociencias de la Javeriana y el semillero de investigación que se llama Mente organizaron un simposio sobre neurociencias y se presentaban varios temas interesantes, ¿cierto? O sea, por ejemplo, cómo fortalecer procesos de empatía a través del juego, ¿sí? O sea, cómo categorías tan cotidianas como el jugar, como tal vez tú lo planteas ahorita también, como el disfrutar de la naturaleza, puede generar también no solo un cambio a nivel del comportamiento, sino también un cambio a nivel de nuestro cerebro, ¿sí? Y eso se ha estudiado, como por ejemplo la meditación o procesos de introspección importantes que se llevan, por ejemplo, con el mindfulness, pueden generar cambios a nivel de la conectividad cerebral y que Ok, eso pues es una materia de investigación bastante interesante, inclusive en la psicoterapia, o sea, cómo el cerebro cambia con las relaciones, que yo creo que eso es a donde va y es la magnitud de la importancia de eso, de nuestras relaciones, o sea, cómo nuestras relaciones son tan significativas que pueden transformar nuestra propia biología. Y claro, si nuestras relaciones son de desigualdad, de injusticias, de carencias, pues eso va a generar un impacto también a nivel biológico y a nivel de la experiencia psíquica. ok, entonces la propuesta que me estás diciendo es principalmente puede ser es en el moldeamiento del cerebro. Cada vez que pensamos algo en sentido constructivo o destructivo, eso genera un moldeamiento de la conexión entre neuronas. Es lo que se podría resumir así. Tal vez ampliarlo más en cuanto a positivo y negativo.
o sea, ampliarlo más, pero lo importante es que la experiencia de las vivencias sí genera un cambio a nivel neurobiológico, o sea, eso sí está allí. No te podría decir, digamos, como si se está ligado más a los pensamientos positivos o a los pensamientos negativos, pero sí se relaciona mucho con esas mismas vivencias de, no sé, de vivencias de recompensa, de vivencias gratificantes, de vivencias satisfactorias. Eso genera cambios a nivel cerebral, pero también las otras, ¿sí? El estrés, la angustia, el temor, la sensación amenazante, también genera un impacto a nivel neurobiológico. Ok, sí, la categoría es bastante amplia para lo que podemos abordar ahorita, pero creo que dejamos algo concreto y es también lo que estamos escuchando y pensando y observando va a afectar esa salud mental. Entonces, Uh -huh. eh, mirar otra vez esa gestión emocional, inclusive con las relaciones con el pensamiento. Me parece un muy buen mensaje que estamos enviando. No sé si estoy acertado en esos resúmenes que intento hacer y pues primero que todo agradecido por tu labor que haces todos los días en el hospital y con los pacientes. Te estoy muy agradecido, muy honrado por tu trabajo también cuando lo hacías con las comunidades indígenas y ahora con las comunidades rurales. Estamos conectados con esa intención y no sé si quisieras dar algún otro mensaje de despedida y agradecido por tu tiempo. No, muchas gracias de nuevo por la invitación y pues básicamente yo creo que es importante ampliar lo que nosotros entendemos por salud mental, ¿cierto? O sea, hay que ir rompiendo el estigma de que la salud mental está ligada simplemente a unos diagnósticos, a un trastorno y que la salud mental es un componente mucho más amplio, ¿cierto? Es un campo en disputa, es un campo que se aborda desde la complejidad, como bien lo mencionabas, que está multideterminado, que tiene que ver con las relaciones humanas, que tiene que ver con nuestras respuestas afectivas, que tiene que ver inclusive con el medio ambiente, que son estudios que son más recientes que miden eso, o sea, cuál es el impacto del medio ambiente en nuestro bienestar emocional y que pues cada vez va más a eso, ¿no? O sea, a transformar esa ética de los cuidados que creo que es fundamental cuando hablamos de salud mental y que pues bueno, también hay profesionales, hay personas que tienen una experiencia, tanto por las vivencias personales que tienen como por la formación académica, que pueden orientar mucho ante estos temas y que es una labor también del país ir abriendo campo e ir deconstruyendo estigma para que tengamos mayor bienestar. Maravilloso, me quedo con eso, quitando neblinas y prejuicios frente a la psiquiatría, con este gran personaje aquí interesado en la salud mental comunitaria y recordar que así no estemos en crisis, debemos tener un mantenimiento de nuestra calidad de vida constantemente. Muchísimas gracias Juan y hasta la próxima. Bueno, Gracias a todos. vale, chao.